Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a comenzar la tercera sesión del curso de Power BI nivel básico. En las sesiones anteriores hemos podido aprender cómo conectar, transformar nuestros datos, así como ahora vamos a construir un modelo de datos sólido y crear nuestras primeras medidas junto con las visualizaciones correspondientes utilizando DAX. Hoy también vamos a aprender cómo seleccionar los gráficos adecuados, cómo diseñar informes que puedan comunicar información de manera clara y efectiva. Para los objetivos de esta sesión, nosotros seleccionaremos tipos de visualizaciones adecuados según sean los diferentes tipos de datos y preguntas a resolver. También crearemos y personalizaremos visualizaciones básicas como gráficos en barras, columnas, gráficos en líneas, circulares, tablas y matrices. También aprenderemos a utilizar filtros y segmentaciones para interactuar con los informes. Y por último, introduciremos la creación de paneles, o en este caso dashboards, de una manera básica. Entonces, comenzamos con el primer punto, principios de la visualización de datos. Para poder entender un poco más sobre la visualización, tenemos que entender la importancia de este. También hablaremos sobre los tipos y algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de diseñar dichas visualizaciones. La importancia de una buena visualización para que sea clara y efectiva tiene como objetivo principal poder visualizar los datos no solamente mediante gráficos bonitos, sino que se debe comunicar información de manera eficiente y poder facilitar la comprensión. Gracias a una buena visualización, este puede revelar patrones, tendencias, valores atípicos que serían difíciles de identificar de una tabla de números. En la imagen que podemos observar, se muestra un patrón de colores no adecuados para la representación de gráficos, donde en este no se tiene claro si es un degradado o no se tiene en cuenta qué tipo de categoría se está señalando. Por lo tanto, es importante poder identificar los patrones para que así estos puedan ser identificados al momento de observar un gráfico. Es decir, poder entender que en el gráfico circular se trata de 4 categorías de un total y no como la imagen de la izquierda, que se muestran con patrones de degradados o líneas, donde no se tiene claro qué tipo de categoría se puede observar. Entonces, una vez hallado esta importancia, nosotros vamos a proceder a hablar sobre los tipos. Comúnmente, cuando hablamos de gráficos, podemos eh, tener la idea de que se trata sobre barras o columnas. Es un clásico, pero tiene mucha importancia, ya que en esta podemos comparar valores entre distintas categorías discretas. Por ejemplo, ventas por región, ingresos por producto, donde aquí encontraremos dos ejes, e- eje X y eje Y, que dentro de un plano cartesiano se puede observar que X son los valores horizontales y en el eje Y son los valores verticales, es decir, arriba y abajo y de izquierda a derecha. Esos son ejemplos. En la primera imagen podemos observar dos tipos de gráficos de columnas. Es importante mencionar que las columnas son gráficos donde se representa una forma hacia arriba y los gráficos en barras son formas que van
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso podemos observar que eh, crecen desde abajo hacia arriba, entonces son gráficos de columnas. En el primero de ellos se puede observar un solo tipo de categoría, donde se observa como eje X valores de fechas y en valores de Y son valores numéricos. Cosa distinta que el gráfico de abajo, donde obtenemos dos tipos de categorías, una azul y una roja. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede filtrar o segmentar los datos según sea el indicado. En este caso se puede observar como eje Y los valores numéricos, en el eje X tenemos valores de datos y como leyenda tenemos dos tipos de categorías. Dentro de los gráficos de barras y columnas se pueden mezclar con otros o agregar. En este caso, a la derecha observamos gráficos de columnas con categorías y una línea o una recta que puede marcar un eje distinto, alternativo al eje Y. Esto simplemente se utiliza cuando se quiere representar algún otro dato diferente al del que ya se está colocando. Esto sirve mucho cuando se tiene que mencionar distintos tipos de análisis en un solo gráfico. Entonces, recapitulando, los gráficos de columnas son aquellos que crecen de abajo hacia arriba. Y los gráficos de barras son aquellos que se muestran de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Para entender un poco más cómo se muestran estos gráficos, nos dirigiremos a nuestro panel previamente ya abierto, donde utilizaremos los mismos datos que utilizamos en la sesión 2 y en la sesión 1. Si no saben a qué datos yo me estoy refiriendo, pueden utilizarlo desde la misma aplicación de Power BI. Estas se encuentran de esta manera. Nosotros al dirigirnos en el panel, en las pestañas, obtendremos en la última ayuda. En la última de ellas tendremos la opción ejemplos y luego datos de ejemplo. Obtendremos dos opciones. Cogeremos la segunda. Esperemos que se cargue y podremos tener dos opciones. Como ya mencioné, yo recomiendo que utilicen el objeto tabla y no el objeto libro, ya que en la tabla ya está dimensionado dónde inicia y dónde termina. Pero si usted quiere utilizar libros, no hay ningún problema, pero tenga en consideración de que no sabrá hasta dónde pueda terminar. Yo sugiero siempre el objeto tabla. Pueden cargarlo directamente o transformar si es que ustedes desean. Quizás quieran eliminar algunas columnas que no vayan a necesitar, pero en este caso se está utilizando todo. Recapitulando, para poder insertar un gráfico de barras o de columnas, pueden hacerlo desde la misma visualizaciones del panel, en la vista de informe, o pueden hacerlo de esta manera. En la pestaña inicio tenemos un botón donde se menciona el objeto visual. También podemos hacerlo desde la segunda, disculpe. Desde la tercera solamente hallaremos medidas. Da igual qué opción tomen, se va a poder utilizar. En este caso presioné y automáticamente me muestra una de columnas. Yo puedo cambiarlo a barras, como ya mencioné. Pero para ejemplificar simplemente vamos a añadir uno de ellos. Vamos a agregar el año y voy a colocar los números de venta por año. En este caso solamente tengo 2 años, 2013 y 2014. Y puedo observar las cantidades numéricas que esto representa. En el 2013 hubo un total de ventas de más de 26 millones y en el año 2014 más de 92 millones. Entonces, si yo quisiera cambiar
el tipo de gráfico, simplemente tengo que seleccionar el objeto y cambiar el tipo de visualización a una de barras. Como pueden ver, se ha invertido el orden, ya que de las columnas son datos que crecen de abajo hacia arriba y las barras pueden ser representadas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Más adelante veremos cómo podemos invertir estos ejes. Continuemos con los tipos de gráficos. En los gráficos de líneas podemos utilizarlas para poder visualizar una o más variables que puedan cambiar con el tiempo. Por ejemplo, ventas mensuales, temperaturas diarias, entre otras más. Comúnmente se utilizan para poder compararlas según la medida de un tiempo. Es decir, cuántas ventas hubo durante los días de marzo o durante el año o cómo evolucionó dicha categoría. Pueden utilizarse más variables, como menciona, y poderse ver reflejado o una comparativa. Como en el primer gráfico, hay tres categorías. Hay tres clases: la clase regular, la clase económica y la clase de lujo, ¿no? Cada una representada por un color distinto. Y se puede observar en el eje X valores de años. Y en este caso, en el eje Y tenemos la suma de ventas que se tomaron durante esos años. Y se puede comparar. A simple vista se puede observar de que hubo más ventas en la clase regular, ya que comúnmente hay más opciones, ¿no? En el gráfico de la derecha también podemos observar, pero como pueden ver, las categorías están casi iguales. Pero quien apuntúa más, creo yo que es la segunda categoría, la que indica 3 años. Para estos tipos de casos se tiene que ampliar un poco más el eje X para que así se pueda ver a detalle, o se puede escoger otro tipo de gráfico. Estas cosas vamos a verlas en las consideraciones para ver cómo se puede observar mejor un gráfico. Para añadir un gráfico de líneas, al igual que el gráfico de barras o columnas, pueden hacerlo desde el mismo botón para crear uno nuevo, o pueden crear uno distinto, según sea lo que necesiten. Los gráficos de líneas ahí existen dos actualmente: el principal, el de área, que es simplemente el área que se dibuja a partir de la línea hacia abajo. También se pueden encontrar gráficos de columnas con líneas, pero estas se utilizan para más valores. Normalmente en las áreas se puede observar números. Por ejemplo, puedo yo colocar, como solamente año tiene dos valores, 2013 y 2014, no se va a poder observar correctamente. Esto no me dice nada, simplemente hay una línea creciendo, ¿no? Entonces tengo que yo cambiar uno que me permita poder ver cómo evoluciona. Pueden ver aquí que en producto tengo 6 categorías o 6 valores distintos. Y puedo ver más o menos cómo va evolucionando según el producto, las ventas. Aquí más o menos puedo ver una eh, disminución de ventas, pero eso se puede filtrar. Cada eje se puede filtrar. Desde aquí, seleccionando, podemos ver, podemos ordenarlo. Podemos poner por producto y podemos ponerle que sea de manera alfabéticamente ascendente. Entonces ponemos amarilla hasta la B. En este caso ya se puede observar un gráfico distinto. Aquí yo sí puedo diferenciar muy bien cómo va evolucionando. En este caso, el producto paseo tiene muchas más ventas en total que respecto al amarilla. Entonces, de esta manera, ya podemos introducir los gráficos de líneas. Como mencioné, el de las áreas simplemente dibuja un área debajo de la línea. Si es que esto se quiere representar o ver de la manera que no quieran ver que esté vacío. Mayormente se utiliza cuando son
ya sea en pocas o sea en muchas, es decir, cuando es un dato histórico. ¿A qué quiero referirme con un dato histórico? Digamos que el eje X no tenga 6 valores, sino tuviera más. Normalmente se utilizan fechas, como pueden ver aquí. Se puede ver con la fecha los tipos. Esto puede variar según los datos que tengas, ya sean 20, 10, 30. Si son demasiadas, podrán obtener una barra muy prolongada como datos históricos. Pero en este caso, no lo haremos de esa manera. No queremos saturar de mucha información en el informe. Digamos, tenemos los gráficos circulares, que son más populares entre los gráficos. Estos van a poder permitirnos contribuir categorías de un total. Sin embargo, es importante usarlos con moderación, ya que pueden ser difíciles de leer si hay demasiadas categorías o si las proporciones no son similares. Como pueden ver, hay tres imágenes. Ujú. En la primera de ellas tenemos un gráfico circular donde tenemos 3, 6, 9. 9 categorías. 9 categorías se considera normal si es que cada una de ellas tiene una proporción, o es decir, un total que se pueda visualizar todos. En este caso, se puede observar todos los colores medianamente y se pueden enumerar, a excepción del azul, ya que está más arriba. Pero podría categorizarse que es un buen gráfico porque las categorías no exceden. ¿No es así? En cambio, la segunda imagen tiene un icono de advertencia, ya que existen muchas categorías, ya exceden de los 10. Entonces, a simple vista no se puede observar de manera correcta, ya que existen muchos colores y uno no puede entender, por más que haya una leyenda al costado, no se aprovecha totalmente qué cosa queremos observar. Por más que se coloque el porcentaje y el número de y el valor que tenga la categoría, es muy difícil de poder observar. Entonces no se recomienda. Cuando una categoría, cuando un gráfico obtenga categorías superiores a 10, ya se vuelve muy saturado. No se puede analizar correctamente, porque como al existir más colores, yo puedo indicar, no lo sé, el azul. Hay 4 tipos de azules, uno más oscuro, uno más blanco, ¿no? Entonces no se puede entender bien. ¿Qué pasa cuando son menos de 10? Como en tercera imagen, que son de 7, perdón, es de 6. A simple vista se puede mencionar, ¿no? Al tener pocos colores yo puedo decir, el color amarillo fue de mi área, el mío fue de la naranja, el mío fue del azul, que obtuvo más datos. Entonces, se recomienda cuando estemos empleando estos tipos de gráficos no abusar de las categorías, ya que estos pueden ser demasiados. Para graficar una visualización circular, tenemos dos tipos. La clásica, que es cuando tiene todo el relleno, el circular, y el anillo. Esto puede variar según el nombre, según el idioma que tengan instalados en su herramienta, pero mayormente se hace así. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre mismo indica, el circular obtiene toda el área por dentro. El circular solamente tiene un borde muy grueso donde se puede observar como si fuera un aro. Y el circular simplemente es totalmente rellenado. Esto puede variar según el tipo de gráficos que quiera uno representar. Ahora, para el circular también es bueno entender que cuando toma parte del main centro, entonces no tampoco hay que abusar de las categorías. Aún así, es mi opinión, yo puedo recomendar de esta manera. También a dónde pueda ir la leyenda que pueda tener este gráfico. En este caso tenemos países, solo 5. Si los nombres no son muy largos, se pueden posicionar arriba para poder tener más espacio. Así.
Así se puede apreciar mejor los valores junto con los porcentajes. También lo podemos variar, pero creo que yo queda mejor con el circular. Entonces, si tenemos categorías menos de 10, es ideal colocar ese tipo de gráfico. Pero ya cuando se colocan más, se vuelve muy difícil de observar. Bueno, gracias a esta recomendación, ya podemos entender un poco más sobre cómo debemos graficar. Aquí tenemos las tablas y matrices. Son visualizaciones que nos permiten mostrar valores exactos o múltiples dimensiones de datos, donde las matrices en particularmente permiten realizar análisis más complejos, con con múltiples niveles de filas y columnas. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y una matriz? Que una tabla solamente tiene dos dimensiones. En cambio, las matrices pueden tener a más, donde en una matriz se puede categorizar o agrupar según la columna que quieran representar. Como pueden ver, en la primera imagen tenemos una tabla con columnas de productos, segmentos, ventas y gráficos que pueden ser insertados como datos dentro de la tabla, por si queremos ver cómo ha ido creciendo esta tendencia. Y también podemos tener resúmenes como totales. Luego a la derecha tenemos una matriz donde tenemos como columnas, principales columnas, la columna 010, Women's Total 6, Total 6 LY, 020 Men's Total Sales, Total 6 LY y 30 Kids Total Sales. Y como filas tenemos a Category Territory y dentro de ellas tenemos ciudades. Y para ello tenemos los valores numéricos según sea la tabla de arriba. Esto se va a poder entender mejor cuando estemos al momento de graficar. Podamos entender un poco más cómo funcionan las matrices. Como mencioné, una tabla solamente se rige dos dimensiones. En cambio, la matriz puede tener más. Por ejemplo, usemos el de país y usemos las ventas. Como pueden ver, solamente tenemos el nombre del país, el número de ventas, el nombre del país y el número de ventas. Finalmente el total. Esto es opcional, se puede desactivar si no queremos un resumen. Aquí en objeto visual, en totales, se puede ocultar. ¿Qué pasa cuando se utilizan matrices? Cuando se utilizan matrices, principalmente se utilizan más de 3 columnas. Entonces, si nosotros cambiamos a una matriz, podemos observar que país, la columna país, se encuentra en filas y no en columnas, porque las columnas están entre los valores. Pero si nosotros colocamos de esta manera, vamos a colocar de manera vertical cada uno de ellos. Pues lo que no queremos. Queremos que esté arriba. ¿Qué es lo que colocaremos en columnas? Vamos a poner los productos para que puedan ver cómo se enumeran. Ahora, ¿qué es lo que se acaba de realizar? Al yo insertar columna país en el campo de filas, filas son datos que van horizontalmente, es decir, de izquierda a derecha, valores que van echados. Las columnas, valores en columnas, son valores que van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Entonces, si yo coloco el campo país en filas, me van a aparecer de manera horizontal cada una de ellas. En este caso, país tiene 5 distintas: Canadá, Francia, Alemania, México y Estados Unidos. Y si yo coloco la fila, digo, el columna producto en el campo columnas, me va a presentar todos los valores que encuentre distintos en producto y los va a colocar como columnas. Por eso está amarilla, carretera, montana, paseo, velo, BTT. ¿De dónde sé que aparece eso? ¿Por qué no aparece producto? Aparecen los valores dentro de la columna. ¿Y qué es lo que veo abajo? ¿Qué son estos números? Ah, esos son los valores de las ventas. ¿Que de dónde proviene? Este número proviene de las ventas del producto amarillo dentro del Canadá. En este caso es 3 millones. Así sucesivamente para cada uno de ellos. ¿Cómo sé que eso es verdad? Pueden poner en un gráfico, por ejemplo aquí o acá. ¿Qué creo yo? Aquí ya tenemos países y tenemos, solamente nos falta el producto. Entonces, si nosotros queremos colocar un segmento más, podemos agregarlo en detalles y podemos saber exactamente. Por ejemplo, busquemos Canadá. Vamos a filtrar Canadá. Vamos a buscar amarilla. Y como pueden ver, tiene 3.855.765, que es el mismo valor que encontramos aquí. Si no estamos muy seguros de las cantidades que podemos calcular, pueden hacerlo también si ustedes lo filtran. Si seleccionan la misma tabla, colocan Canadá, colocan el producto amarilla y van a lo que es la columna ventas. Podemos obtener el mismo valor. Y si sumamos estos valores, podemos obtener el valor que encontramos hace un momento de 3 millones. Entonces, pero yo vi que tenía agrupados, ¿correcto? También se puede agrupar. Si no queremos que tenga los valores de los productos, podemos hacerlo de esta manera. Movemos el producto a las filas. Y como pueden ver, solo tenemos un valor, que son de ventas. Pero yo quiero colocar algo más. Entonces colocaremos el segmento, donde tendremos el tipo de negocios. A una empresa, gobierno, una tienda mediana, una tienda pequeña, ¿no? Entonces ya podemos observar cómo se ha agrupado. ¿Por qué? ¿Y por qué primero está país y luego están los productos? Porque de esta manera se fue ingresado. Nosotros seleccionamos la matriz, podemos observar que primero está el país y luego está el producto. Por lo tanto, van a estar dentro de uno cada uno de ellos. Si quisiéramos que fuera al revés, también lo podemos cambiar, siendo que sea por producto. Luego yo selecciono el país y veo las ventas que tuvo el segmento, ¿no? También. ¿Mm? Podemos ir variando. Lo que queremos es que no se sature y se pueda hacer fácil de entender. Aquí está la matriz. Entonces, ya aprendimos las tablas y matrices. Ahora toca hablar sobre la creación y personalización de visualizaciones. Aprenderemos a soltar los campos en los lienzos, que ya previamente lo estamos realizando, pero ahora lo haremos directamente. Haremos eso, vamos a personalizar, vamos a cambiarles el formato, vamos a cambiar los colores, las etiquetas, qué tipos de títulos existen y los famosos ejes. Y finalmente vamos a poder crear muchos de ellos. Entonces, como ya les mostré hace un momento, se puede crear visualizaciones directamente o apretando un botón. La forma más sencilla y más rápida
que se puede realizar es mediante el campo de visualizaciones, escoger el gráfico deseado, hacerle clic y poder soltar los campos. Cada campo es importante, ya que cada uno refleja un valor distinto dentro del gráfico. No todos los gráficos se representan iguales. Hay algunos que tienen distintos, pero comúnmente existen cuatro generales. El primero de ellos es leyenda, que es un campo de categoría que mostrará para cada color. Hace un momento vimos un gráfico que tenía como categorías años, ¿no? 2013 y 2014. Entonces, gracias a la leyenda, yo voy a colocar ahí un campo que contenga valores que quieran representarse con esos colores. Para el campo de valores tenemos cantidades numéricas que se van a trazar. Es lo general, son los datos principales a que va a filtrar. Luego tenemos detalles, es un campo de categoría que divide cada sector. Si nosotros quisiéramos segmentar más allá de la leyenda, podemos utilizar este campo. Y información sobre herramientas, que es una visualización adicional a la principal. Nosotros cuando podemos mover el mouse y lo colocamos sobre una parte del gráfico, específicamente en alguna categoría de algún gráfico o en alguna barra, siempre se suele ver un valor resumen de estos dos campos. Pero si nosotros ingresamos un campo a la información sobre herramientas, ya sea, no sé, el recuento de una columna, la suma o el mínimo, esta va a poder aparecer en dicho resumen. Vamos a transformarlo de esta manera para que me entiendan. Regresamos a Power BI. En este ejemplo tenemos como leyenda el país, es decir, se va a poder visualizar como leyenda los países que se encuentran, que son 5. Los valores van a ser las ventas, se va a guiar todo por ventas. Y en detalle se tendrá los productos, es decir, los va a dividir, los va a segmentar según el producto. Como existen 6 productos, cada pieza del gráfico se va a dividir en 6. Por ejemplo, este marrón tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este color tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno perteneciendo a un tipo de producto. Y como podemos ver, tenemos un resumen. Si pasamos el mouse por ahí, tenemos país, tenemos producto, tenemos ventas. Si nosotros quisiéramos agregar un valor adicional, como lo puede ser el segmento, podemos arrastrarlo. Volvamos a ver. En este caso está tomando primera fecha. No queremos eso, queremos los recuentos. ¿Cuántos segmentos hubieron? Hubieron 18, 20, 18, 40, 22, 22 y 22. Esto solamente va a aparecer en esta tarjeta que ven a continuación, en el resumen. Pero si no queremos colocar ese dato, simplemente lo podemos quitar. Como ya mencioné, dentro de una leyenda solamente aparecen datos de esa columna. Si nosotros agregamos leyenda con los valores, obtendremos un gráfico comúnmente usado, donde veremos los colores repartidos según los valores numéricos. Si nosotros colocáramos un campo en detalles, este se va a dividir según sea el campo que hemos ingresado. Y si nosotros colocamos la información sobre herramientas, es decir, si queremos agregar un valor extra al momento de previsualizarlo, tenemos que agregar este campo. Entonces hay 4 formas, o bueno, 3 formas a partir de leyenda y valores donde se puede graficar. Esto ocurre para el gráfico de circular. Para otros gráficos es similar,
pero depende mucho del tipo de campos que pueda tener. En este caso, el circular no tiene ejes, a comparación de un gráfico de barras que sí tiene. Entonces, esos son puntos a considerar. Pero de esta manera podemos graficar qué tan detallado quieres que sea tu gráfico. ¿Quieres uno general? ¿Quieres uno específico? ¿O quieres uno muy específico donde se encuentre cada dato o detalle a principal? Hablamos sobre formatos, donde aquí podemos ver que los gráficos no simplemente se dirigen por los datos que puedan mostrarse, sino también los colores o cómo quieras representarlos. Estos pueden influir demasiado, tanto que podemos personalizar cada dato, cada barra, cada forma, cada objeto. Si tenemos la libertad de poder hacer esto, nos da las formas de poder llegar al usuario, llegar a entender y comunicar la información que queremos. En este caso, están observando un gráfico de columnas, en este caso de mayor a menor, y como pueden observar, la primera columna tiene un color distinto. Y como se trata de la primera barra, yo lo puedo asociar que esa categoría, Estados Unidos, tiene ventas superiores a todas ellas. Es el primero, por eso tiene un color distinto. Para poder realizar esta acción o dar este mensaje, que la primera barra es la que tuvo más ventas, podemos cambiar el color de la barra especificando la categoría. ¿Cómo lo hago? Tengo que seleccionar primero la visualización, tengo que irme luego a la sección columnas y ahí me aparecerán las categorías. Dichas categorías pueden ser representadas todas por un mismo color o en este caso se puede seleccionar una en específica y poder cambiarles el color. En este caso yo escogí un gris, pero puede ser otro color, ya sea el patrón de colores que estés usando, ya sea una escala de grises, una escala de azules, amarillos, bicolores, tricolores, colores fuertes, colores que puedan representarse en tu informe. Y bueno, esto no solamente aplica para este tipo de gráficos, sino también para otros. Pero claro, hay que entender que si yo estoy utilizando un gráfico de columnas, yo voy a encontrar el campo columnas luego. Pero si yo voy a utilizar un gráfico circular, no voy a poder encontrar el campo columnas y poder editarlas porque no existen, no pertenecen a ese gráfico. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que son similares, pero según el tipo de gráfico va a ser distinto. El nombre va a cambiar, nada más. ¿Qué hay sobre las etiquetas de datos? ¿Qué significan esto? Significa que los datos que representan esa forma pueden ser graficados también, pueden ser mostrados. Como pueden observar, aquí se activó el campo de etiquetas de datos para todas las series o todas las categorías de manera horizontal hacia arriba. Se puede insertar y se puede observar cuáles son los datos. En este caso, como se tratan de millones, a veces Power BI lo resume, es decir, no muestra totalmente las unidades. Esto se puede cambiar. Si uno va a etiquetas de datos, luego al campo valor y luego revisa qué tipo de datos tienen estos valores. En este caso, tiene el campo de ventas, tiene el color azul y tiene las unidades en automático. Power BI detecta el tamaño que tiene tu gráfico y si no es lo suficientemente grande, lo va a resumir. Por eso ves que las barras solamente dicen 25 millón, 24 mil, 21 mil, que como tiene doble L significa que es millones, pero no se representan los 9 o 8 dígitos, ¿no? Que normalmente tiene un número así. Eso simplemente es por resumir. Pero si nosotros queremos sí o sí cambiar dicha unidad, también podemos hacerlo.
Incluso podemos ponerles decimales, si así quisieras. ¿Qué hay del título? ¿Qué significa? Cada gráfico se puede colocar un texto superior, inferior, a un costado o a la derecha. Yo te recomiendo que siempre se inserte, ya que esto se va a poder identificar de manera correcta. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo gráficos, veo que hay países, veo que hay ventas. Yo creo que son las ventas de países, ¿no? Pero para que el usuario no tenga que luchar identificando eje por eje, nosotros podemos poner ya la información resumida, concisa. Es decir, colocar un título principal indicando este gráfico es un resumen de ventas por país. Correcto. Yo leí el título, entonces yo ya entendí de qué se trata, yo ya entendí a qué se refleja. Y por los colores puedo ver que el primero de ellos es Estados Unidos, es el primer país en ventas. Entonces, estos formatos nos permiten de una manera poder entender más clara la información que estamos viendo. Y como no es el único gráfico, van a existir 5, 6, 10 quizás. Entonces cada uno de ellos tiene que representarse bajo un título. Si es que tuviéramos más datos o pocos datos, eso puede influenciar. Si no son muchos datos, como por ejemplo dos categorías, quizás se pueda obviar el poner título. Pero esto es dependiendo qué tipo de usuario sea. Si ya estás trabajando con un equipo o si ya tienes un cliente que conoce tus informes, quizás no sea necesario. Pero si es para una presentación importante donde se tenga que colocar específicamente los datos, como aquí se pone el título resumen de ventas por país, y la persona a quien está dirigida no está acostumbrada o recién va a poder evaluarlo, es importante que esté el título, ya que de esa manera va a poder identificar rápidamente el gráfico. Entonces, el título es importante, sí, y se tiene que ver si es que se pueda colocar. También si el gráfico es muy pequeño, quizás, y el título es demasiado grande, no se va a poder apreciar. Eso también hay que considerar, los tamaños. Ahora hablemos sobre los ejes. En el gráfico anterior estábamos trabajando un gráfico de columnas, las ventas por país. Y yo pude observar, ya que nosotros estamos trabajando en el eje X, los países, y en el eje Y, las ventas. ¿Qué es esto de ejes? ¿No? ¿Qué representa el eje Y? ¿Qué representa el eje X? El eje Y representa valores verticales, el eje X horizontales. Asimismo, si nosotros quisiéramos cambiar o no tuviéramos en cuenta, simplemente colocamos, yo quiero que mi gráfico tenga países y ventas. Eso tiene que ser importante, ya que uno tiene que identificar a qué tipo de eje lo está colocando. A la izquierda podemos ver un ejemplo correcto de cómo colocar los ejes. ¿Por qué? Porque en el eje X, en la columna país, solo existen 5 tipos de datos diferentes, únicos, que son Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, México. ¿Que pueden variar? Sí, pueden variar, pero se repiten y son los únicos. Solo existen 5 distintos. ¿Qué pasa con las ventas? ¿Qué pasa con la columna ventas? Que al tratarse de datos numéricos, estos son aleatorios, son muchos. Quizás esta fuente de datos tiene como 700 y poco más filas, es decir, 700 números. ¿Qué pasa si nosotros invertimos este eje y colocamos números en un eje que no corresponde? Obtendremos la segunda vista, la segunda imagen, donde intercambiamos el eje X por las ventas y el eje Y por el país, donde no tenemos una información para nada precisa. No se puede observar, no se puede observar nada, ¿no? Como pueden ver, ahí veo solo líneas, más de 1 millón de líneas, y no se puede observar, no se entiende. No es útil este gráfico, no vale. Entonces, si no queremos cometer estos errores, tenemos que identificar muy bien los ejes. ¿Qué cosa tienes que colocar?
Normalmente en un eje X se colocan varias series, categorías, qué sé yo, según lo que nosotros queremos representar, pero nunca se coloca datos numéricos, es decir, números, decimales, etc, etc, etc. Salvo que fueran pocas filas, es decir, si tuvieras 10, 20, quizás se pueda colocar. Pero si tienes más de 700, más de 1000 o 1 millón, como pueden observar ahí, no es recomendable utilizar ese tipo de análisis. No se puede observar, no se puede entender. Entonces, viendo la importancia de los ejes, ya nosotros podemos entender un poco más sobre cómo debemos seleccionar nuestros datos y nuestros campos. Pero yo quería colocar las ventas hacia abajo y arriba los países, ¿correcto? Se puede colocar, pero el gráfico que estabas usando no era el correcto, no era el ideal. Existe otro que sí. Si yo quiero que mis ventas estén abajo y mis países estén arriba, por puede ser bueno por capricho o por decisión uno, coloquemos un gráfico de barras, que mencioné que un gráfico de barras va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ahí sí puedo colocar en mi eje X las ventas. Sí puedo colocar el eje Y. ¿Por qué? Porque de manera del eje Y ya puedo obtener una variación más amplia. Y en el eje Y ya puedo enumerar y poder saber bien los nombres, que son contados, que son solo 5. Entonces, si nosotros queremos colocar específicamente un eje, tenemos que evaluarlo. Se tiene que evaluar y este es un ejemplo, por si uno quiere colocar directamente así. Existen gráficos que nos permiten poder realizarlos. Entonces, de esta manera ya podemos encontrar el gráfico ideal que queremos según los campos que nosotros queremos representar. Esto es muy importante, ya que a partir de ahora nosotros vamos a poder segmentar aún más específicamente los datos que ya tenemos. En esta tercera parte vamos a hablar sobre los filtros, los tipos de visualizaciones, páginas e informes. Vamos a hablar también sobre la creación y el uso de segmentaciones o los sliders. Sliders, slicers, como quieran llamarlo. También vamos a hablar sobre una función de desglose y vamos a agregar filtros y segmentaciones al informe que ya estamos creando y estamos utilizando. Actualmente ya hemos usado varios de ellos y ya tenemos representación en nuestro Power BI. Entonces, ¿por qué hablamos sobre los filtros? Uso de filtros, niveles. ¿Existen niveles en Power BI? Por supuesto, en cualquier parte vamos a poder ver segmentaciones, ya que son muy importantes, ya que de esa manera podemos especificar a detalle qué datos necesitamos nosotros informar. Actualmente existen tres tipos: el filtro nivel objeto, el filtro nivel página, el filtro nivel global. Por su mismo nombre podemos entender muy bien a qué tipo de filtro nosotros nos estamos refiriendo. Si yo coloco un filtro a un objeto, a un gráfico, donde solamente los datos, mejor dicho, solamente los datos de la columna producto, donde producto es igual a amarilla o amarillo. Entonces, todo ese gráfico, tenga el campo que sea, solamente va a filtrar dicho elemento de producto con amarillo. Esto sirve cuando nosotros queremos representar solamente un tipo de dato y no tengamos que hacerlo o haciéndole clic. Solamente arrastramos el campo y seleccionamos el tipo de filtro. Esto también se puede repetir para toda la página, es decir, para todo el lienzo que hemos creado. Ojo, ¿a qué me quiero referir? Cuando nosotros abrimos un informe, nosotros creamos
páginas. ¿Así? Cada página es un conjunto distinto. Cuando yo no presiono ningún objeto, solamente me aparece dos filtros de esta página. Es decir, todo lo que ven aquí. Si yo quisiera ponerle un filtro a este gráfico de países, solo quiero que sea Canadá, solamente me va a mostrar Canadá para este gráfico. Pero si yo quiero que este filtro esté en toda la página, es decir, para todos los gráficos que existen, a ver, vamos a cambiarlo. Va a ser todos, no solamente uno, todos, todos van a tener este filtro. Y si yo quisiera que todas las páginas que hemos creado hasta ahora tengan dicho filtro, se va a aplicar. Cada uno ya está representado, ya está filtrado. Entonces, de esta manera podemos entender un poco más sobre los filtros. Como queremos tener una visión mayor, quizás podemos poner en el filtro de nivel global que las ventas sean mayores a 0, que no sean negativas, que sean de más de 1000, qué sé yo. De esa manera nosotros podemos jugar con los filtros. Tenemos el uso de tipos de segmentadores o segmentación de datos, donde estas se tienen que seleccionar, escoger un tipo de campo, ya sea datos numéricos, datos de fechas, entre otros, y podemos escoger el tipo de visualización que queremos utilizar, ya sea listas, mosaicos, entre otros más. Vamos a explicar mucho más de ellos adelante. Existen muchos tipos, como ya mencioné. Uno de ellos es la lista vertical, donde tenemos cada uno de los tipos de datos en los campos representados con cuadrículas o cuadrillas donde se pueden hacer clic y poder seleccionarlas. Normalmente se puede poner opciones múltiples, opciones únicas, entre otros. También existe la opción de mosaico o botón, como yo le quiero llamar, donde muestran varios botones según sea el tipo de campo que hemos puesto para segmentar. Tenemos la opción entre, donde en esta se va a mostrar ya sea una barra deslizante o campos que se puedan seleccionar. Para fecha, pueden ver que existe una fecha inicial y una fecha final. Podemos seleccionarlas ahí o podemos usar la barra deslizante. También tenemos el menú desplegable, que en la primera forma podemos ver la de abajo, donde dice fechas y todas. Y si nosotros desplegamos dicha opción, vamos a poder encontrar más. Esta es ideal para aquellos que quieran em, optimizar todo el espacio posible para su informe, ya que si ven que el menú desplegable solamente aparecen las opciones cuando hacemos clic, es diferente a la lista vertical que ya nos muestra todas. Es decir, si tuviéramos muchas, se va a mostrar todas. En cambio, un menú solamente va a aparecer cuando hacemos clic en ella. Esto puede ser solamente para reducir, es totalmente opcional según el tipo de informes. Consideraciones. Que al colocar ciertos tipos de datos, perdón, tipos de segmentadores, en este caso, hay que tener mucho cuidado con las listas verticales. ¿Por qué? Porque si son muchos datos, al igual que el gráfico circular con las categorías, si son muchas, no se van a poder ver correctamente. Van a ocupar mucho espacio. Y no hablemos de aquellos que colocan los números en un slicer para este tipo, donde podemos ver un montón, como podemos ver aquí.
Existen demasiados, tanto que la barra continúa hacia abajo. Esto se ve muy diferente a los gráficos que ven a la derecha, donde los segmentadores están correctamente utilizados. Por ejemplo, para la fecha, si son muchos, no utilizamos una lista vertical. Utilizamos la opción Entre. Igual para los números, no utilizamos una lista vertical, utilizamos Entre. Porque como pueden observar tenemos opciones desde 1655 hasta la opción 1.159.000. Entonces no es lógico no usar muchas categorías para poder ser representadas. También se puede utilizar el mosaico cuando son pocas. En este caso para la opción productos que solamente tiene 6 datos únicos. Pero si utilizáramos mosaico para muchos datos, para muchas fechas, muchos números, no va a ser posible ver un gráfico ordenado. ¿Cuándo es bueno para usar una lista vertical? Cuando los datos no superen el número de 5 o 6 o 7 o mayormente de 10. De 10 creo que esto es aceptable, pero si es de menos, bienvenido sea, para que sí se pueda observar de una manera más resumida. En el punto 4 vamos a hablar sobre la introducción de creación de paneles. Vamos a poder crear y poder diferenciar los paneles, como también tendremos algunos puntos claves. Y hablaremos también sobre el servicio de publicación. ¿Cuál es la diferencia entre los informes y paneles? Que un informe es un archivo, origen, donde va a albergar toda la información. Es decir, es como si nuestros gráficos, nuestros cálculos estuvieran en una foto. Y esta foto está en un USB. El USB sería el informe. Es el archivo que contendrá todo. Por eso se diferencia mucho con el panel. Panel es aquel lienzo donde se puede graficar los objetos, es el lugar donde se va a poner. Entonces, para ser más escépticos y ser más profesionales, tenemos que llamar informe al final del archivo que ya hemos preparado. Es decir, me, me pidieron entregar el informe mensual de este año. Entonces, lo que yo voy a realizar es un análisis donde llamaré reporte mensual 2025. Y este archivo, que es mi informe, podré presentarlo. Cuando hablamos de paneles, cuando es el lienzo, es donde yo voy a poner cada uno de mis datos, cada uno de mis segmentadores. Entonces, cuando te indican crea un panel, voy a crear un lienzo dentro de un informe. Entonces ya sabemos diferenciar qué es un informe y es un panel. Panel está dentro de un informe. Informe es todo lo que pueda tener. En un informe puede haber no solamente un panel, puede haber muchos, como ya podemos observar, y es creando página por página, página. Un informe puede tener muchas páginas, pero en cambio un panel es distinto, es único. Solamente va a existir dentro del espacio que está ahí. Entonces estas cosas hay que identificarlas, ya que para que no se pueda confundir entre más archivos que podamos utilizar. ¿Cuáles son los elementos claves para un panel efectivo? Estos son mis puntos a considerar. Existen otros métodos de elementos clave. Esto va a depender mucho de según sea tu gráfico, ya que algunos tienen un formato distinto o pueden tener algunas consideraciones más. Pero yo recomiendo esto para una información clara. Principalmente debe tener un título, algo que identifique o señale qué signifique este panel que están mostrando. Como pueden ver, el título menciona análisis de ventas de productos de la empresa ABC. Entonces no va a ser para mí
extraño saber de que todos estos números, todos estos gráficos presentan las ventas, representan cómo les fue en las ventas a la empresa ABC. Segundo, tenemos medidas, como ya pudimos crearlas en la segunda sesión. Estas medidas van a ser importantes ya que nos va a poder resumir rápidamente qué es lo que necesitamos ver o representar. Podemos tener un total, podemos tener diferentes medidas o valores. En este caso tenemos unidades vendidas, tenemos las ganancias, las ventas y otros más. Queda importante ahí que las medidas, y algo que mencioné anteriormente, son los títulos dentro de los objetos. Hay títulos, hay subtítulos, ya sea el que quieran colocar, háganlo. Porque si yo no coloco el título, yo no voy a saber qué significa 700. Yo no voy a saber qué significa 1.125.806. ¿No? Es importante colocar algo que se pueda identificar. Cuando son números o letras, no vamos a entender de dónde provienen o qué significa. Por lo tanto, un título es muy importante. De ser posible, leyendas. Como ven ahí, si hay categorías, si hay más de una, hay que colocar leyendas para que sí colocar qué significa cada una de ellas. En este caso estoy colocando acá una leyenda para el segmento y ahí puedo saber yo a qué tipo de ellos pertenecen dichos colores. Si yo no lo coloco, no se va a poder entender qué significa el color marrón, qué significa el color gris, el color plateado, etc. Luego, los bordes, visuales o márgenes. Como pueden ver, ahí no tengo un borde como tal, tengo un margen, donde se ve una sombra. En este caso va hacia abajo y a la derecha. Eso es un toque, esto ya es personalización propia, pero teniendo un borde o algo que diferencie el espacio. Por ejemplo, si yo no colocara dicho margen, yo podría entender que el gráfico continúa o en qué parte se separa, ¿no? Es bueno poder representar cada uno de ellos separado y no junto. Si tu forma es que se vean como que juntos, quizás pueda confundir al usuario ya que no puede representar o llamarse a sí mismo a este dato proviene de tal gráfico. Entonces es bueno colocar bordes. También es bueno importante, inciso, los patrones de colores. Si utilizamos colores semejantes o indica patrones, quizás podemos familiarizarnos un poco más. No podemos confundirlos ya que los colores no van a ser un rosado, luego un verde, luego un azul y no voy a entender. Eso se pueden cambiar cada uno de ellos dentro de las opciones de personalización. Y por último, el tamaño ideal para objeto. ¿Qué pasaría si yo coloco mi gráfico circular enorme y solamente tengo dos categorías? No va a ser lo ideal, ¿no? No va a ser lo ideal, tiene que ser algo más pequeño, porque si solamente son dos categorías, no hay mucho que diferenciar. En cambio, si yo tuviera un gráfico de líneas con datos históricos de muchas fechas, sí tendría que colocar un objeto grande para que así se pueda ver, ¿no? Ah, ya, del 2013 al 2014 en tal mes yo quiero ver cuánto vendimos. Entonces, ahí sí se importa mucho el tamaño, ¿no? Porque queremos ver a detalle en un solamente vista y no tener que estar ampliando. Para esos tipos puntuales de datos, sí es importante tener en consideración el tamaño del objeto o del gráfico. Por lo tanto, es bueno poder identificar estas cosas. Por eso yo lo pongo como elemento clave. Entonces, si tu informe tiene siete, si tiene estos 7 elementos, te aseguro que tu informe será puntual, podrá ser entendible y de una manera agradable de visualizar. Antes de entrar en las preguntas, vamos a colocar y recapitular cada uno de ellos. Como pueden observar, ya hemos colocado casi todos los gráficos. ¿Qué nos falta? Como para que
empieza a ser un informe. Simple, hay que darle el formato, los títulos, todo aquello que nos hace falta. También las medidas para poder transformarlas. Mencionaron o se mencionó la opción de publicación. Para publicar un informe, ¿no? No panel, informe. Es importante entender que esta herramienta se hace uso de una cuenta empresarial o educativa, ya que en estas se tiene la licencia de Power BI. Y en estas licencias te permite utilizar el servicio de Power BI en la nube para poder publicar tu informe y pueda ser compartido, utilizado con otras más personas o contigo mismo. Yo lo puedo hacer desde mi área de trabajo, si así quisiera, y poder subirlo, porque cuento con un correo educativo. Entonces, esto va a depender mucho si tu licencia o tu cuenta te lo permite. Si lo fuera así, se puede visualizar en línea y poder compartir este archivo, este informe a otras personas más o aquellos que quieran ver cómo va las ventas de dichos datos, se puede observar. Como pueden ver, lo he publicado y no se ve tan llamativo. Pero ¿qué pasa si yo realizo los elementos claves? Puedo transformar más cosas, ¿no es así? Entonces, esto es opcional, solamente si en el lugar donde tú estés te permiten publicar. Si no, simplemente puedes seguir trabajando de esta manera, donde puedes resumir los datos y si quieres que, no sé, exportarlo, también lo puedes hacer desde aquí. Portarlo a PDF o el mismo archivo como tal. Entonces, en esta sesión ya exploramos las visualizaciones, aprendimos un poco más de los filtros, de los segmentadores y sobre todo de los informes y paneles, cómo se pueden trabajar. A partir de ahora se va a poder entender un poco más y ya podemos armar directamente nuestro dashboard profesional con todos los datos obtenidos en las sesiones anteriores. Estamos listos para poder finalmente armar nuestro dashboard. Tuvieran alguna duda, no olviden dejárselo en los comentarios. Cualquier duda, si no hubiera o si no pudiste hacerlo, podemos cubrirlo en la siguiente sesión. Y esto fue la tercera sesión. Ha sido un placer guiarlos. Los animo a seguir explorando más visualizaciones, más formatos, según los colores que quieran, para el próximo proyecto que tendremos en la sesión 4. Eso sería todo por hoy. Gracias.